Invitado Gonzalo Monroy, director general de consultoría GEMEC. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Querida Joel, qué gusto platicar contigo. Muy buenas noches. Igualmente, qué gusto poder tenerte aquí con la distinción para el auditorio de Mega Noticias. Explícanos con peras y manzanas esta jugada de Pemex. Bueno, de la Pues Secretaría de mira, Hacienda a Pemex. exactamente. La primera y quizá más importante es que a pesar de que la Secretaría de Hacienda ha hecho una tremenda maroma, hay que llamarlo de esa manera, es una emisión de deuda. Es una emisión de deuda que todavía no sabemos si va a ser entre 7,000 a 10,000 millones de dólares. El primer tramo de esta colocación va a ser en el mes de agosto, después vendrá otra en septiembre y finalmente para terminar en octubre. Es un mecanismo principalmente que sí trae una garantía del gobierno mexicano y de forma explícita. Durante el comunicado, que es bastante opaco, parco y ambiguo del secretario de Hacienda, durante el resto de la tarde se fue filtrando el prospecto de la colocación y ahí viene de una manera explícita que el gobierno mexicano se obliga u obligará a Pemex a pagar esta deuda que se vaya haciendo. La Permíteme, Gonzalo, lógica es muy... tengo que hacer una pequeña pausa para invitar a la gente a que continúe con nosotros. Dame unos segundos y volvemos contigo. Estamos platicando con Gonzalo Monroy precisamente de esta opacidad incluso en la información de Hacienda hacia Pemex. Ya volvemos. Con más info, Monroy, nos estabas explicando en qué consiste esta maroma. Es paulatina, no hay claridad sobre los montos y exactamente para qué es o para evitar qué. Efectivamente, vale la pena hablar del por qué se está haciendo esto. La primera es que Petróleos Mexicanos tiene adeudos muy, pero muy fuertes en los siguientes 3 años. Tiene que pagar más de 40,000 millones de dólares en justamente vencimientos de la deuda ya con sus intereses. E incluso en este año 2025 debe de pagar más de 21,000 millones de dólares entre la amortización de su deuda, los intereses y líneas de crédito revolventes que ha estado utilizando con bastante frecuencia, prácticamente cada mes. Obviamente aquí ya se intentó todo, se intentó a partir del sexenio pasado reducir la tasa fiscal de Pemex. De hecho, en el año 2024 Pemex pagó una tasa de impuestos equivalente a 6%. Ya quisiéramos todos nosotros tener que pagar tan pocos impuestos. Sí. Obviamente también ya se le perdonaron impuestos a Petróleos Mexicanos, ya se le trasladó recursos de otras dependencias como seguridad, salud, educación, para simplemente apoyar a la petrolera y el dinero no alcanza. ¿Qué ocurre? A diferencia de lo que ha dicho la presidenta Sheinbaum, que apenas hace un mes decía no va a haber ningún rescate de Pemex, esto es exactamente lo que es. La Secretaría de Hacienda y el gobierno federal salen o saldrán a hacer esta emisión de bonos simplemente para pagar la deuda de Pemex. La idea es muy sencilla, reducir los costos de la deuda de Pemex. Tiene que pagar, por ejemplo, en este caso se estima que va a salir una emisión entre 5,5 y 6,5% si lo hace el gobierno federal. Si lo hubiera hecho, en este caso, Petróleos Mexicanos, estaremos hablando, Joeli, de entre 11 a 13% en moneda extranjera, uno de los costos financieros más altos que hay en todo el mercado. Obviamente la idea es tratar de reducir esos costos financieros y darle una especie de respiro a la hacienda pública, porque el dinero, por desgraciadamente, no alcanza. Ahora, estas adeudos que ya arrastraba Pemex tampoco es que vayan a terminar a partir de esta acción. Si no regulan su gasto, pues es un círculo infinito. De hecho, qué bueno que me haces esa pregunta porque la realidad es de que es una cantidad pequeña y te voy a decir insuficiente. Gran parte, y esto es también muy importante mencionarlo, porque hay gente que lo ha dicho de que esto es para pagar a los proveedores y no hay ninguna señal de que esto vaya para aliviar la deuda de más de 20,000 millones de dólares que tiene Pemex con sus proveedores. Es importante mencionarlo porque incluso antes de que saliera el comunicado de Hacienda, vimos en los mercados internacionales cómo los bonos de Pemex empezaron a revalorizarse en anticipación a este rescate del cual estamos hablando. Si este dinero entonces es simplemente para pagar la deuda que ya tiene Pemex, los problemas que estamos viendo y que hemos platicado ampliamente pues van a seguir presentes. Tenemos una producción petrolera estancada prácticamente en 1,350,000 barriles, las reservas de hidrocarburos siguen disminuyendo y a pesar de todas las intenciones de la soberanía energética, México está todavía bastante lejos de hacerlo. Obviamente se agotaron las otras medidas, ya entramos en este caso el gobierno federal y a final de cuentas los contribuyentes, a pagar las deudas de Pemex.
¿Hacia dónde va Pemex si lo ponemos en un contexto internacional sobre los mejores y las peores? En ese sentido sale muy mal rankeado Pemex. En ese caso tenemos que hablar de su deuda de más de 97,000 millones de dólares. Obviamente esto habría que agregarle los 20,000 millones de dólares hasta el 2024 que le debe a sus proveedores, más cerca de 70,000 millones de dólares en pasivos laborales. Cuando sumamos todo esto, Joel, estamos hablando de prácticamente cifras cercanas a los 200,000 millones de dólares. Estamos hablando de poco más del 20% del PIB. Obviamente, no, esto no se tiene que pagar de un año para el otro, no es para pagarlo el siguiente mes, pero el gran problema es de que Petróleos Mexicanos está con un modelo de negocio que le asegura permanentemente tener pérdidas. Esto, por desgracia, es la cuestión, no podemos hablar el mal diagnóstico que hizo el gobierno. Sí, está resolviendo un tema financiero, pero el tema operativo, la causa raíz de estos problemas, no se ha solucionado. Y la soberanía energética, decías, pues no estamos ni siquiera cerca. ¿Podríamos estarlo? No, por desgracia estamos todavía bastante lejos, Joel. En el caso, por ejemplo, esta soberanía energética no era otra cosa más que eliminar o sustituir las importaciones de gasolina y de diésel. En el caso de la gasolina, podemos ver las últimas cifras, Petróleos Mexicanos está produciendo poco menos de 350,000 barriles diarios, cuando el mercado nacional es de poco más de 800,000 barriles. Si somos generosos y agregamos los 100,000 barriles de gasolina que produce Deer Park, que no vienen al territorio nacional, se quedan en sus clientes en Estados Unidos, llegaremos a 450,000. E incluso siendo muy generosos que la refinería Dos Bocas estuviera trabajando al 100%, cosa que no es el caso, estaremos agregando apenas otros 100,000 barriles. En el mejor de todos los escenarios, México va a seguir importando prácticamente el 30% de sus combustibles. Y ya del huachicol ni hablamos, ¿no? Fíjate, en la parte de lo del huachicol, y yo diría que en sus tres facetas, robo de combustible, contrabando y también el adulteramiento, hemos visto recientemente en los últimos meses estos ataques o justamente este desmantelamiento, sobre todo, yo te diría que decomisos. Hemos visto los buques de Guaymas, del Altamira, los trenes, ahora el de Ramos Sí, Arizpa ahí sí. en Coahuila. El gran problema es de que no se han desmantelado las bandas criminales, las estructuras que permiten hacer este negocio. Y es imposible, sería una ingenuidad pensar que el garrotero del tren, el conductor de una pipa, el que hace los amarres de un buque, son los verdaderos guachicoleros Claro. que tienen 120 millones de dólares para ir a comprar el combustible de los Estados Unidos. Hasta que no se ataquen estas cabecillas a estas estructuras criminales, pues simplemente vamos a seguir viendo estos decomisos, pero sin que haya caído ningún pez gordo. Gonzalo Monroy, el experto aquí en Mega Noticias para usted. Te apreciamos enormemente los esfuerzos y estos minutos para nuestro auditorio. Muy buena noche, Gonzalo. Muy buenas noches, Joely. Un placer platicar contigo y con toda tu audiencia. Gracias, igualmente.